Bien, tenemos ahora otro problema, pero esta vez vamos a ver qué ocurre con la fuerza magnética en dos conductores paralelos que transportan corriente. Fíjense, tenemos una configuración aquí. Aquí ustedes dirán, no hay dos, hay tres, cierto, pero ellos están paralelos de 2 a 2. Entonces, tenemos acá esta configuración que forma un triángulo equilátero. La principal característica del triángulo equilátero es que internamente todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales. En este caso, la distancia que separa a cada uno de esos conductores es 20 centímetros o 0,2 metros. Aquí están las características del problema. Los hilos representan conductores de 1 metro de longitud. Cada uno de estos puntos. Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces, por el punto A, por aquí, por el hilo conductor A, circulan 3 amperios, pero fíjense algo, estos son hilos conductores que están colocados como entrando o saliendo del plano, están dibujados de esa manera. Es como que si yo colocara esto, que esto sea un conductor y lo coloque acá. La corriente fluye hacia adentro del plano. En este caso, la corriente fluye hacia afuera y aquí también fluye hacia afuera. Esta nomenclatura ustedes la van a investigar en el trabajo número 1. La representación del vector campo magnético o del vector en un plano. Entonces, esta es la analogía que existe con la punta y la cola de una flecha. En este caso, vemos la cola que nos da a entender que la corriente se introduce hacia adentro del plano, y aquí es al contrario, aquí en ambos casos sale. Bueno, por el hilo A circulan 3 amperios, como ya les dije entrando. Por el hilo B circulan 6 amperios y en este caso va saliendo. Y por el hilo C, por acá, circulan 2 amperios y también van saliendo. Ahora me piden calcular la fuerza magnética que actúa en C por efecto de las corrientes que circulan por A y por B. O sea, cada una de estos conductores genera un fenómeno o genera una interacción con este conductor C. Y es lo que vamos a calcular. Cuando dos conductores circulan corriente, esa fuerza será fuerza de atracción si ambas corrientes fluyen en el mismo sentido. Y será fuerza de repulsión si ambas corrientes fluyen en sentido contrario. Analizando esto, una fluye hacia adentro y una fluye hacia afuera, tienen sentido contrario. Por lo tanto, esta fuerza es una fuerza de repulsión. Aquí está. Entonces, esta es la fuerza que influye en C por efecto de la corriente A. La fuerza es un vector. Aquí está representado el vector. Acá, entonces, entre C y B, ambas corrientes tienen el mismo sentido de fluidez, por lo tanto se atrae, es una fuerza de atracción. Entonces, esta fuerza en C es atraída hacia el conductor B. Entonces colocamos allí el vector fuerza que actúa en C por efecto del conductor B. Allí están los dos vectores ya representados. ¿Cuál va a ser entonces la fuerza que actúa en C? Pues la resultante de estas dos fuerzas. A nivel gráfico, nosotros podemos hacer el cálculo de esto por la regla del paralelogramo. Colocamos esto paralelo acá, un vector paralelo, aquí. Colocamos un vector paralelo a este acá. Y este será el vector resultante. Entonces, este es el vector FC. Ahora, ¿cuál es la magnitud de este vector? Pues es lo que entonces tenemos que calcular con la ayuda de la fórmula que está acá. ¿Qué vamos a calcular con esa fórmula? Bueno, la magnitud de este vector, que es la que calcula la fuerza entre dos conductores que transportan corriente, y la magnitud de esta fuerza entre estos dos conductores que transportan corriente. Vamos a ver. Fuerza que influye en C por efecto de A.
mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Ese es el valor de la constante mu sub 0. Eso ustedes lo van a buscar en el trabajo correspondiente. La corriente 1, en este caso, será la corriente que circula por C, que es 2 amperios. Multiplicado por la corriente 2, que es la que influye sobre él, la corriente A, en este caso 3 amperios. La longitud, aquí está. Cada hilo tiene 1 metro de longitud, por 1. Y todo eso dividido entre 2pi por R. R representa la distancia que separa a ambos conductores. En este caso, 20 centímetros o 0,2 metros en el sistema internacional. Como siempre, prescindimos de las unidades para hacer el cálculo porque sabemos que la unidad de fuerza es el newton. Entonces, esta magnitud, esta fuerza, da 6 por 10 a la menos 6 newton. Repetimos, calculamos entonces la magnitud de esta fuerza que está acá. Vamos ahora a calcular la magnitud de esta fuerza. La fuerza que actúa sobre el conductor C por efecto de la corriente que circula en el conductor B. Vamos entonces a colocar todo lo mismo, pero acá en la fuerza que influye es la fuerza que circula por el conductor B, que es 6. 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por 2, multiplicado por 6, multiplicado por 1, entre 2pi multiplicado por 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque al ser un triángulo equilátero, todos sus lados valen lo mismo, o sea que es la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí y de aquí a acá. Entonces esta distancia también es 0,2 metros. El resultado de esto lo tenemos acá, 1,2 por 10 a la menos 5 newton. La fuerza entonces, ya lo dijimos, la fuerza en C es la resultante de la suma de estos dos que están acá. Hay dos maneras de calcular esa fuerza, por el método de las componentes o por el método de la ley del coseno. Ya ustedes saben cómo calcular por el método de las componentes acá y también por la ley del coseno. Por cualquiera de esos dos métodos, entonces esto da la fuerza en C es igual a 1,02 por 10 a la menos 5 newton. Recuerden que para calcular entonces por el método de las componentes trasladan esto hacia un plano cartesiano y calculan la componente en X de la fuerza y la componente en Y de la misma fuerza que está ahí. La componente en X de esta fuerza, la componente Y de ella misma, la componente en X de esta fuerza y la componente en Y. La componente en Y de esta fuerza va a ser negativa. Si ustedes colocan aquí el plano cartesiano, se ve que esta fuerza va en el sentido negativo del eje Y. Ojo con eso. Si lo utilizan por la ley del coseno, entonces fuerza C al cuadrado es igual a fuerza en C pues debido a al cuadrado más fuerza en C debido a B al cuadrado menos el duplo del producto entre ellas por el coseno del ángulo que forman. Fíjense, ¿qué ángulo forman esta fuerza y esta fuerza? Para efectos de la ley del coseno, aquí se forma un triángulo. Esta que está aquí, esta fuerza o este vector que está aquí, es este mismo. Nosotros lo que estamos haciendo es completar este triángulo con estos dos lados que están acá. ¿Quién es este lado? La fuerza en C debido a A. ¿Y quién es este lado? La fuerza en C debido a B. ¿Qué ángulo se forma aquí? Este mismo ángulo, porque son ángulos correspondientes. Aquí, si este vale 60 por ser un triángulo equilátero, este también vale 60 grados. De modo que aquí el coseno es 60 grados. Igual, cuando ustedes hacen el cálculo, la respuesta, aquí la tienen, ya se la adelanté. 1,02 por 10 a la menos 5 newton. Esto, culminamos aquí entonces con lo que sería el área de física, más o menos pues, para darles un avance de lo que es el cálculo o el estudio de la fuerza magnética
Y pues ya con esto tienen adelantado bastante lo que es el trabajo de de las actividades que les mandé. Ya pues cualquier cosa me pueden contactar a mi teléfono, ya ustedes lo conocen la manera de comunicarse conmigo y bueno, estaré por allí a la orden para cualquier inquietud o cualquier pregunta que deseen hacer. Ya pues culminamos con esto el estudio de física por este año. Les deseo éxito y bueno, estamos en contacto por aquí. Muchas gracias.